Venga, ya está. Vale. Y a los demás no tenemos que hacer nada más. Tenemos que ir admitiendo algo. No, lo dejo abierto. ¿Qué es eso? La reunión, mamá. Ay, ¿yo cómo la pongo? Nada, tú míralo ahí. Por acá hago esto. Porque no nos vemos. Ah, vale. A ver, por qué. ¿Quieres poner tu vídeo? ¿Eh? Los sensores. Y además el equipo tiene un sistema de conducción para que no se pueda bloquear la conexión. Cuando hablamos de precio libre, hablamos simplemente de precio. Como el serrano por 2,29, ahora un 27%. O nuestra bebida de avena por 0,75. Ahorras un 23%. Oferta con Chicap en Canarias. Lidl, marca la diferencia. ¿Eres capaz de responder correctamente a las preguntas en 60 segundos? Sí, mañana los 8.000 euros que ponemos en juego en las bananas mías. Hace que no le llamo, ¿eh? No le he llamado. Mira, Ya ves que le vi cuando estabas en el hospital, no lo he vuelto a... no, No sabe nada, ¿eh? todavía no le han dicho nada de esta. No sé. Ah, o sea que empieza hoy la conferencia. ¿Y es ahora? Sí, ¿A esta hora? a las 2. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Una conferencia que queda? Quedan sobre Lela. Hoy es el día de Lela. Ah, era una conferencia. No, no, no. Carlos, Sí, a ver si... pues... Ya me sigo trabajando. Oh, pues sí que... Carlos. Ay, Pues todavía no empezamos. no, Bueno, sabes que todo se retrasa. No sé qué. Bueno, y de lo demás, ¿cómo va? a veces me ando un poco. Sí, se te va un poquito el equilibrio. A lo mejor es por el cuello. Puede, Puede, porque es que el cuello es donde se va un poco el equilibrio. Sabes que me dijo la semana pasada en México que me veía igual.
No está conectado. No sabes por medio. Eso es verdad, ¿no? Hola, buenos días a todos. No sé si me estáis escuchando. Estoy esperando a ver si Alberto García Redondo está ya conectado, ¿vale? Para poder empezar esta pequeña jornada de celebrar el Día Mundial. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito y voy a esperar a que se conecte. ¿Conducir y eso? ¿Conduces bien? Hola. ¿Y todo bien para conducir? Hola, buenos No días. tienes que toser, claro. Mira por los consejos. ¿Qué tal? Hola, buenas días. Llevo ya un rato conectado, ¿eh? Estaba... Muy bien. Vale, ya me imagino. Si decíais algo, vamos, no sé. ¿Ya estamos casi todos? Sí, esperamos si queréis esperamos y si no, como queráis. No, podemos empezar ya si queréis. Pero luego la dejas grabada, ¿no? ¿No la dejas Sí, se grabada? está grabando ya, ¿vale? Vamos Pues a grabar. Alberto sabrá cómo dejarlo grabado. Alberto, tú sabrás cómo dejar esto grabado, ¿no? ¿Se queda grabada? Estabais grabando, yo creo que hace un rato se ha puesto a grabar, ¿no? Sí, se va a quedar grabado, no os preocupéis. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por colaborar con nosotros y por hacer todo el esfuerzo y sobre todo eso, que nos ibais a poner un poco al día de la situación actual sobre la investigación que se está haciendo en estos momentos. Nada, simplemente daros las gracias desde Adela a todo el equipo de investigación del 12 de octubre y nada, muchas gracias, sobre todo a Alberto García Redondo, que como siempre colabora con nosotros. Te doy paso. Gracias a vosotros por organizar esto y por estar siempre pendiente de los pacientes sobre todo. Yo no he preparado ninguna charla. Quiero decir que creía que era lo mejor contestar dudas, hablar de investigación, que os contemos qué tipos de investigaciones existen, ese tipo de cosas, pero con un lenguaje coloquial y sin intentar dar una conferencia ni nada por el estilo. Entonces, no sé cómo queréis que empecemos. ¿Habéis preparado alguna lista de preguntas o queréis que empecemos nosotros? Como queráis. Bueno, si queréis empezar vosotros un poco haciendo un pequeño resumen y vamos viendo las preguntas que tienen los... Vale, pues entonces empezamos nosotros. Se va a ir conectando. Yo soy Alberto García Redondo, soy el director del Laboratorio de Investigación en ELA del Hospital 12 de Octubre, del Instituto de Investigación Sanitaria que pertenece al Hospital 12 de Octubre. En este laboratorio lo que hacemos es investigar en esta enfermedad, como bien indica el nombre. Y llevamos pues algo más de 20 años haciéndolo. Y bueno, pues os voy a intentar explicar un poco las líneas de investigación que seguimos y qué significa también un poco en general investigar en una enfermedad tan compleja como es esta, ¿no? A lo largo de este rato pues se va también a conectar Jesús Esteban Pérez, que es el neurólogo de nuestra unidad, y también Daniel Borrego y Laura Expósito, que son
las dos personas que trabajan en el laboratorio de manera directa, realizando la experimentación y uno de los dos una línea de investigación diferente. Bueno, un poco esta idea, ¿no? ¿Qué tipo de investigación realizamos nosotros? Bueno, a todos nos interesa, a los pacientes, a vosotros, a los familiares, a vosotros, a toda la gente que vivimos con alguien cercano que tiene ELA, nos interesa que esta enfermedad desaparezca. Y por lo tanto, a todos nos interesa, y cuanto antes mejor además, ¿no? Mejor ayer que hoy. Entonces, lo que nos interesa es intentar encontrar algo que pueda contrarrestarla, paralizarla, ralentizarla. Cualquier cosa no sería válida, ¿no? Desde luego, evitarla y hacer que desaparezca sería lo ideal. Los efectos de esta enfermedad, me refiero a su sintomatología. Bueno, para ello, una de las mejores formas, una de las formas que tenemos en el mundo, ¿no? en nuestra posesión como ser humano, nuestra capacidad de conocimiento nos indica que la mejor forma de contrarrestar una enfermedad es entender por qué se produce. Entender por qué se produce la ELA es muy complejo porque estamos hablando de una enfermedad, de una patología que no se produce por una única causa y que además, peor todavía, en la mayoría de los casos, a día de hoy, en el año 2022, aún no se sabe en la mayoría de los casos cuál es su causa, su razón. Pero sí que es cierto que en un porcentaje no desdeñable de casos, aproximadamente en el 20-30% de los pacientes, bueno, vamos a poner el 20%, por poner un número más adecuado. En el 20% de los pacientes sí que conocemos cuáles son las causas, porque son causas genéticas directas o indirectas. Y las causas genéticas quiere decir que hay diferentes tipos de genes que dan lugar a esta enfermedad. Esto no significa que sea una enfermedad hereditaria, como sabemos todos creo que lo tenemos bien claro, ¿no? Sabemos que existen personas que tienen ELA y que tienen familiares con esa enfermedad. Familiares en primer o segundo grado, es decir, en primer grado pues serían padres, hijos y hermanos, y en segundo grado pues los siguientes, ¿no? Que serían abuelos, tíos y sobrinos y nietos. Los primos no entran en primer y segundo grado. Para que os hagáis una idea, los primos ya están alejados genéticamente de nosotros. Y ya el resto de familiares ni os cuento, ¿no? Cuando hablamos de tíos, abuelos o primos segundos o cosas así, esos los debemos considerar como el resto de la sociedad, como alguien ajeno a nuestra familia. Bien, desde el punto de vista genético me estoy refiriendo. Desde el punto de vista personal, un amigo puede ser tu hermano. Esto ya es otra historia, por supuesto. Bien, esto quiere decir que hay personas que tienen familiares, hermanos, padres, hijos, o en todo caso tíos, abuelos, sobrinos o nietos. En el caso de la ELA es raro que sean nietos, es más normal que sean abuelos, que tienen la enfermedad y que esta persona también la tiene. En ese caso hablamos de ELA familiar. Es un pequeño porcentaje de los pacientes. En la mayor parte de las series que se han estudiado en el mundo, en todos los países del mundo, incluidos los países que tienen otras razas, no la caucásica como nosotros, es aproximadamente entre el 8 y el 10% del total de pacientes con ELA los que tienen una herencia clara, y en este caso hablamos de ELA familiar. Entonces, aunque es complejo, podemos, y cada vez con más facilidad por la que la tecnología ha evolucionado un montón, podemos intentar entender en estas familias cuáles son las causas de la enfermedad. Y son genes en concreto en los que se produce una mutación. Esa mutación altera un gen que es una frase, más bien un capítulo, que está impreso en el ADN, en nuestras células, y que codifica,
por una proteína que es una molécula que le da estructura, que le da forma, que le da características a nuestras células, a nuestras neuronas. Entonces, si entendemos por qué la alteración, la mutación de ese gen hace que se altere, que cambie la estructura de esa proteína que le da forma a nuestras células, entendemos la causa de la enfermedad o podríamos entender la causa de la enfermedad y por lo tanto podríamos intentar contrarrestarla de manera directa. Sabiendo cuál es la causa, vamos a intentar evitar que esa causa se produzca. Entonces esta es un poco la idea del por qué los estudios genéticos son tan valiosos en estas enfermedades, porque en realidad nos están dando pistas reales y verificables de por qué las neuronas, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, se degeneran, ¿no? Entonces, esto por un lado, es decir, todos los estudios genéticos son importantes por esto. Pero además, en el caso de las ELAs esporádicas, yo, por ejemplo, si tuviera ELA, sería una ELA esporádica, porque no tengo ningún familiar directo que haya tenido ELA. He tenido amigos, pero no he tenido ningún familiar. Entonces, sería una ELA esporádica. Pero a lo largo de estos últimos años, y nosotros también lo investigamos en el laboratorio, hemos descubierto que existen también alteraciones genéticas que generan susceptibilidad a padecer la enfermedad. ¿Qué significa eso? Es un factor de riesgo a padecer la enfermedad. Es decir, la persona que porta esa característica genética puede que llegue a tener la enfermedad a lo largo de su vida, o puede que no, pero desde luego respecto al resto de la población tiene más riesgo de padecerla por tener esa alteración genética, ¿no? Entonces también este tipo de factores genéticos, factores de riesgo genéticos son muy importantes, nosotros también los estudiamos en el laboratorio y son muy importantes para dar pistas de cuáles son las causas, de nuevo, de la enfermedad, no solamente de la ELA esporádica, sino también de la ELA familiar, como hablábamos, ¿no? Sino también de la ELA esporádica, factores de riesgo genéticos a padecer ELA esporádica. Y luego, ¿cuál es la otra razón fundamental? Podemos hablar de muchas más, pero aparte de esto, ¿cuál es la otra razón fundamental por la que esta enfermedad es tan difícil de tratar? Bueno, pues fundamentalmente porque cada vez que se desarrolla un ensayo clínico, se realiza en un conjunto de pacientes que tienen características sintomatológicas similares, es decir, tienen una alteración de sus neuronas motoras y se produce una degeneración de las mismas que dan lugar a una falta de movilidad de, por ejemplo, los miembros superiores o los miembros inferiores o la capacidad de respirar o de hablar. ¿Alguien tiene micrófonos abiertos y no sé si esto va a interferir en una conferencia y una esa, pero vamos que... Vale. Bueno, pues al estudiar en un ensayo clínico a un grupo de pacientes que tienen esas características similares, es decir, que han dejado de poder moverse, resulta que en ese grupo de pacientes, cada uno, las causas que produce la enfermedad son distintas. Y si son distintas y estamos utilizando la misma terapia, el mismo fármaco en todos, pues lo más probable es que terminemos observando que ese fármaco no tiene utilidad, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 30 años que llevo trabajando yo en esto, es lo que ha ocurrido en casi todos los ensayos clínicos que se han realizado en la ELA y se han realizado cientos. Entonces, la evolución de la investigación y la evolución del conocimiento de la enfermedad nos lleva a que hoy en día existen ensayos clínicos bastante más dirigidos. Es decir, aquellos pacientes que tienen una causa común. Por ejemplo, está terminando el seguimiento, de hecho, de un ensayo clínico, Tofersen, en el que se estudia el efecto de una molécula concreta sobre pacientes que tienen mutaciones en un gen en concreto, en la superóxido dismutasa. Estos son el 2% de pacientes con ELA, pero es una molécula que va dirigida directamente a este gen. Y si va dirigida directamente a este gen, la probabilidad de que funcione es elevada.
Y efectivamente se están observando ya por fin resultados interesantes en los pacientes que siguen este tratamiento. Entonces es un poco el cambio de paradigma y el cambio de tipo de investigación que se va a realizar en este tipo de patologías. Si bien es cierto que es muy complejo, en el caso de la ELA, esto también debemos entenderlo, porque la ELA es una enfermedad rara. Todos sabemos que se define con esta palabra, pero a lo mejor no sabemos qué significa. Enfermedad rara es una definición legislativa, no es una definición biológica ni médica ni nada por el estilo. Es una definición legislativa, lo cual quiere decir que va a haber una legislación distinta en los países, bueno, en los países desarrollados en realidad. A los países no desarrollados no les interesan estas enfermedades por ahora. Va a haber una legislación distinta para aquellas enfermedades que cumplan una característica definitoria de enfermedad rara. Y en el caso de Europa, una enfermedad rara es aquellas enfermedades en las que tienen una prevalencia de menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Es decir, menos de 50 personas por cada 100.000 habitantes. Prevalencia, es decir, del total de la población, si dividimos entre 10.000, tiene que haber un 10.000 a 50 pacientes con esta enfermedad. En el caso de España sería aproximadamente, al hacer esta proporción, aproximadamente 100.000 personas, entre 75.000 y 100.000 personas con la enfermedad, o menos. Y esto lo cumple la ELA bastante bien, ¿no? Lo cumple de sobra. Por eso la legislación para la ELA es distinta. Pero el hecho es que al ser una enfermedad rara, en el caso de la investigación, el número de pacientes en el que se puede investigar en un lugar en concreto, por ejemplo, en Madrid o en Valencia o en Logroño, es bajo. Y son enfermedades en las que se requiere que haya una colaboración no solamente interhospitalaria, sino probablemente internacional para que los resultados sean buenos. En el caso del Alzheimer, esto no pasa, porque Alzheimer tiene, desgraciadamente, pues todo el mundo. Y es muy fácil encontrar pacientes con Alzheimer, es muy fácil realizar ensayos clínicos con Alzheimer. En el caso de la ELA sí pasa. Realizar un ensayo clínico es generalmente complejo, pero ya realizar un ensayo clínico en el que dirigimos específicamente un fármaco a un grupo de pacientes tan pequeño como puede ser aquellos que tienen mutaciones en un gen en concreto, este caso de Tofersen, la superóxido dismutasa, pues ya encontrar esto es prácticamente imposible. Y solamente se puede llevar a cabo mediante colaboración internacional, pero además de muchos países, no entre 2 o 3 países. Esta es la dificultad de avanzar en el conocimiento de la ELA, de avanzar en su investigación y de, pues de encontrar terapias que sean efectivas. Si bien es cierto que en estos últimos 20 años el conocimiento de la enfermedad, sobre sus características más elementales, ha aumentado brutalmente, ha aumentado como, bueno, en general en neurodegeneración y en neurología, ¿no? Pero especialmente en esta enfermedad. No tiene nada que ver lo que sabemos ahora de la ELA con lo que sabíamos hace 20 años, nada. Y esto es muy importante y es debido a que hay muchísimos laboratorios en el mundo que estamos dedicados a intentar conocer esta enfermedad mejor y mejorar las características de los pacientes. Os he hablado, por lo tanto, de una línea de investigación que la lleva Dani, ahora hablará él un poquillo, y la otra línea de investigación que es la de genética, y la otra línea de investigación, en ella, y ya con esto termino, intentamos buscar biomarcadores. ¿Qué significa esto? Puesto que como os he dicho desde el principio, nuestro objetivo es entender cuáles son las causas de la enfermedad, nosotros lo hacemos mediante 2 vías. Una es la realización de estudios genéticos, como os he dicho, y esto nos describe cuáles son las únicas causas conocidas de la enfermedad hasta ahora. Y la otra es mediante la búsqueda de biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es algo que nos permita entender que la enfermedad está en esa persona. ¿Está o no está? Los biomarcadores más conocidos por todos son, por ejemplo, la glucosa en la diabetes
altos niveles de glucosa indican que una persona es diabética, o el colesterol con su relación con las enfermedades cardiovasculares. Altos niveles de colesterol indican que una persona es susceptible, puede llegar a padecer una enfermedad cardiovascular más que si no tiene esa molécula elevada, el colesterol. Bien, nosotros lo que estamos buscando es el colesterol de la ELA, que es muy difícil. Somos muchos laboratorios del mundo que estamos haciendo este tipo de investigación y nosotros lo hacemos, bueno, mediante expresión génica. Por decir, bueno, cómo los genes se desarrollan de manera distinta en esta enfermedad, porque lo entendáis un poco, ¿no? Pero lo hacemos mediante eso, ¿no? La idea es que si encontramos biomarcadores, por un lado, como ya he dicho, entenderemos un poco mejor cuáles son las causas o el proceso de la neurodegeneración en esta enfermedad, por qué se da lugar o por qué va empeorando o pasando de célula en célula, porque primero se degenera una neurona y luego se degeneran las neuronas que están cerca de ella, las causas, y por otro lado tendremos herramientas para realizar un diagnóstico más temprano de la enfermedad y también para realizar un adecuado seguimiento. ¿Para qué nos sirve esto? Para que haya más margen de maniobra, es decir, desde el momento en el que un paciente es diagnosticado hasta el momento en el que es tratado, pasa mucho tiempo. Pues para que pase menos tiempo, para que el diagnóstico sea anterior y ese tiempo sea más largo, para que el diagnóstico sea previo y ese tiempo sea más largo, y entonces el paciente pueda ser tratado durante más tiempo, necesitamos marcadores que nos indiquen antes cuándo se produce la enfermedad y con más fiabilidad. Y por otro lado, para que los ensayos clínicos tengamos herramientas en los que digamos, si este marcador cambia, la enfermedad va a ir más rápido, va a ir más lenta, va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, y podamos realizar un seguimiento más adecuado, sobre todo en los ensayos clínicos, pero en general de cualquier paciente. Bueno, pues para esto sirven los biomarcadores, es la segunda línea de investigación que tenemos, la lleva actualmente Laura Expósito y ahora también hablará ella un poco con vosotros. Y yo lo dejo aquí porque, bueno, estoy hablando demasiado y si queréis, pues nos podéis ir haciendo alguna pregunta mientras vamos intercalando nuestras intervenciones. ¿Alguna pregunta entonces? Recordamos que está el chat abierto, ¿vale? Por si queréis escribir también. Y ahora les comunicamos las preguntas a Alberto y a su equipo, ¿vale? Okay. Además de que podéis preguntar. Nosotros hemos recibido algunas preguntas a través del email que si os parece os las diremos después, ¿vale? Bueno, yo creo que podemos intentar intercalarlas, ¿sí? Para hacerlo más dinámico, ¿no? Porque sí, si no vamos a estar nosotros hablando demasiado tiempo y vale. Un poco más aburridos. Sí. Pues mira, os planteamos algunas que nos han llegado a través del correo electrónico. Una es, ¿qué opina del ensayo Neurón en el que tantos enfermos han querido participar? ¿Cómo que qué opina? ¿Qué opino yo personalmente? Claro, nos ha llegado esa... Bueno, como ensayo clínico, o sea, lo que... A ver, ante un ensayo clínico, lo que hay que hacer es tener absoluto respeto, confianza y paciencia, una paciencia máxima, porque es nuestra única herramienta para realmente entender si un tratamiento es fiable y factible y necesario e importante de llevar a cabo en cualquier tipo de enfermedad. Esto es lo primero. Entonces, o sea, digamos que el ensayo clínico es como la Biblia, las palabras mayores que puede haber en medicina. Con lo cual, absoluto respeto. Es decir, lo que opino, pues que es un estupendo ensayo y en el que se están estudiando un tipo de células en concreto que van a supuestamente tener un efecto sobre el desarrollo de la enfermedad o sobre el desarrollo o sobre, bueno,
Teóricamente, cuando uno piensa en que una célula, vamos a introducir una célula en el organismo, teóricamente y sobre todo así, si pensamos como en ciencia ficción y en todas las películas y todo el celuloide que nos influye en la vida, pues pensamos que esas células van a ser capaces de sustituir a otras que tenemos mal en nuestro organismo y que nos vamos a curar. Bueno, esto no es así. Ya se ha visto durante más de 25 años que se lleva experimentando con células pluripotenciales, que las células pluripotenciales tienen una capacidad en el laboratorio in vitro, en la placa de Petri, y otra capacidad muy distinta dentro del organismo, con lo cual, bueno, pues se puede tener muchas esperanzas respecto a esto, pero luego la realidad es la que es. Y bueno, pues parece que lo que sí que podría ocurrir es que esas células, en el caso de seguir vivas dentro del organismo, que la mayor parte de ellas fallecen, mueren en el momento que se les introduce al paciente, esas células con el tiempo lo que podrían hacer es, bueno, pues generar moléculas que podrían ayudar a mantener vivas o mejor a las neuronas motoras. Esta es la idea más optimista que se puede tener de un ensayo clínico con células madre. Y ya está. Luego, ¿qué opino? ¿Qué opino? Pues que los medios de comunicación tratan muy mal a este tipo de ensayos, muy mal, realmente muy mal, y hacen mucho daño a la comunidad que yo más quiero en mi vida, que es la comunidad de la ELA. La comunidad de la ELA formada fundamentalmente por pacientes y las personas que les cuidan. Y entonces, de repente sale una persona que dice que tenía una sintomatología antes y que gracias a haber participado en este ensayo, la sintomatología ha desaparecido y puede andar. Esto es una mentira tan grande y es tan absolutamente engañoso y difícil de digerir por parte de una persona que tiene ELA y por parte de sus familiares, que, bueno, debería poder denunciarse y debería poder terminar esta persona teniendo un castigo en su vida por haber realizado esto, y los medios de comunicación que lo han difundido también. Entonces, esto es desgraciadamente lo que ocurre con ensayos así. ¿Qué opino yo del ensayo? Pues que es estupendo que se realice un ensayo así y que hay que tener mucha paciencia y esperar con muchísima paciencia el tiempo suficiente a que termine el ensayo y las autoridades decidan qué hacer con este tipo de terapia, que es una terapia que interviene, hay que realizar una operación al paciente para introducirle las células. O sea, es una terapia compleja, pero que puede tener su efecto y puede ser interesante, por supuesto. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, sí, y si alguien más quiere decir algo al respecto o rehacer una pregunta al respecto de esto de Neuraun, pues fenomenal, ¿no? Para seguir con el tema y dejarlo un poco más cerrado, que a lo mejor hay más dudas o dudas más concretas o diferentes, no lo sé. O a lo mejor alguien incluso que esté dentro del ensayo y viva en España, creo que no ocurre esto, pero que quisiera hablar, no lo sé. Muy bien. La siguiente pregunta que nos ha llegado era: me he ilusionado con la información de los avances en Canadá. ¿Para cuándo en España? Bueno, entiendo que esta frase es muy genérica, un poco laxa. No sé, si estuviera hablando con la persona que ha hecho la pregunta, pues nos aclararíamos más. Pero según haces la pregunta, parece un titular de un periódico, ¿no? Los avances en Canadá en la ELA son maravillosos y en España no se producen. ¿Perdona? Esto no es así en absoluto. No tiene nada que ver con ese titular, ¿no? Vamos a situarnos un poco. Entiendo que bueno, pues que este tipo de noticias alteran mucho las emociones, sobre todo, que es lo normal, porque de repente se aprueba un fármaco para su uso en pacientes con ELA en un país desarrollado como es Canadá, con una sanidad pública muy parecida a la nuestra, muy, muy, muy buena, excelente, como la nuestra. Entonces tenemos que entender un poco cuáles son las razones por las que se aprueba un fármaco en un país así, además vecinos de Estados Unidos, y en Estados Unidos
no se aprueba dicho fármaco, ni quieren. Entonces, bueno, vamos a intentar entender de qué estamos hablando, ¿no? Se trata primero de un fármaco que está en ensayo clínico en fase 2. Esto entiendo que no todos entendéis lo que significa eso. Cuando hablamos de ensayo clínico, cuando he dicho antes que todos nos debemos fiar absolutamente del desarrollo y realización de cualquier ensayo clínico en cualquier enfermedad y obviamente de sus resultados, porque están hechos con todas las garantías o las mejores garantías que se pueden realizar sobre el ser humano, estamos hablando de ensayos clínicos en fase 3, que son ensayos clínicos que se producen sobre un número enorme de personas. Dependiendo de la enfermedad, como mínimo, estamos hablando de varios cientos o mil. Algunas enfermedades en el caso de miles. Como habéis visto en la COVID, un ensayo clínico en fase 3 era de aproximadamente 100.000 personas. En el caso de la ELA ya os digo que es alrededor de 1.000. Son ensayos que hace falta que sean multicéntricos, como os he dicho antes. Bien, que sean doble ciego, fundamental. Es decir, la persona que está tratando al paciente, la persona directamente que está tratando al paciente y que está implicada en el ensayo clínico, no sabe con qué le está tratando. El paciente tampoco sabe con qué le está tratando. Solo lo sabe alguien externo y que monitoriza y realiza el seguimiento de los pacientes. Y cuando hablo de no sabe qué le está tratando es porque en estos ensayos, siempre y sin excepción, se utiliza placebo. Para comparar un grupo de pacientes que son exactamente iguales que el resto y que se han realizado y que se han seleccionado de la misma forma, entre ese grupo de pacientes que son indistinguibles entre sí, unos van a tomar el fármaco, otros van a tomar placebo. Si no es así, si no cumple todas estas características que he dicho, no es un ensayo clínico en fase 3. ¿Vale? En fase 2, que es una fase previa, realizamos estudios clínicos, ensayos, en los que se intenta observar cuál es el efecto del fármaco sobre la enfermedad a diferentes dosis. Se prueban las diferentes dosis que pueden ser buenas para el paciente y que se sabe que no son tóxicas porque el ensayo clínico en fase 1 se ha realizado para estudiar la toxicidad del fármaco. Es el primer paso que hay. Fase 1, toxicidad. Fase 2, dosis. Fase 3, ensayo clínico en realidad. Bien, bueno, pues son dosis y se ve dosis-efecto del fármaco en los pacientes. Estamos hablando de esto en una molécula ensayada en Estados Unidos y Canadá. La compañía farmacéutica pide a lo largo de la evolución del ensayo, que todas lo hacen, a lo largo de la evolución del ensayo, aproximadamente a los 6 meses del inicio del ensayo, solicita su aprobación porque están observando una ralentización en el, creo que es en el 60% de pacientes, del progreso de la enfermedad. Una ralentización muy baja, hemos de decir. Es una ralentización aproximadamente del 5%. Pero bueno, como se observa, la compañía farmacéutica, muy hábil para ganar dinero, como todas, impide la aprobación de dicho fármaco a las autoridades canadienses y americanas y de Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos no se lo conceden porque este fármaco, bueno, son 2 fármacos en realidad, no voy a deciros cuáles son las moléculas porque os quedaríais igual, entiendo, pero que van a contrarrestar o intentar mejorar cómo se encuentran unas partes de la célula, que es donde se produce la energía, y que son unas partes que, en el caso de la ELA, en las neuronas motoras, producen, se supone que intervienen en el inicio de la muerte de las células, en el inicio de la degeneración. Una palabra que no sé si habéis oído, que se llama apoptosis. Bueno, pues esas moléculas influyen en la mitocondria, que se supone que tiene que ver con este proceso. Pero no es específica de la neurona motora. Intervienen en las mitocondrias de todas nuestras células.
Y entonces las autoridades americanas dicen que si el efecto del fármaco no es directo sobre algo que produzca la enfermedad, sobre las causas de la enfermedad, no lo aprueban hasta que termine el ensayo y están esperando a final de año. De hecho, creo que es hasta el 2024 cuando termina el ensayo. En cambio, las autoridades canadienses han decidido que puesto que estamos hablando de una enfermedad como la ELA que no tiene tratamiento, a pesar de la existencia del riluzole, que no tiene tratamiento efectivo, las autoridades de salud del Ministerio de Salud canadiense dicen que lo aprueban para continuar observando sus efectos en un grupo mayor de personas, porque se ha demostrado o han observado que sus efectos tóxicos no existen, ¿vale? No hay prácticamente efectos tóxicos con estos fármacos. Son 2 fármacos mezclados los que están utilizando. Bien. Entonces, como no hay efectos tóxicos, en realidad lo que han hecho las autoridades canadienses es dejar libertad a que los pacientes de ELA de Canadá tomen el fármaco y en realidad lo que se ha hecho es generar un estudio observacional mucho más grande y que va a dar muchos más datos, ¿no? No significa que este fármaco vaya a estar aprobado en Canadá para siempre, no, en absoluto. Cuando pase el año, cuando pase otro año más, la observación de todos estos pacientes dará lugar a resultados y esos resultados dirán si este fármaco debe continuar aprobado y debe continuar siendo administrado a los pacientes de ELA o no. Y probablemente en ese momento las autoridades americanas, la FDA, y las autoridades europeas, la EMA, decidan si se aprueba ese fármaco en el resto del mundo o no. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha ocurrido en Canadá. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que en España lo estamos haciendo mal por no aprobar el ensayo, porque es que ni siquiera se está estudiando este fármaco en Europa. Es un estudio muy concreto que se ha realizado en Canadá y Estados Unidos. ¿Vale? Si queréis continuar hablando de este tema. Nos escriben en el chat y nos dicen, tengo mutación en el gen C9OR. Entiendo que es más interesante participar en ensayo TNT101, aunque sea fase 2. Voy a hacer las pruebas para entrar. ¿Qué opinión tiene de este ensayo? Ya está. Bueno, por la sigla del ensayo yo no tengo ni idea, porque no me sé las siglas de todos los ensayos, soy incapaz de memorizar todo eso. Entiendo que se refiere a que, puesto que tiene la expansión en el hexanucleótido en este gen, en C9ORF72, va a participar en un ensayo específico para este tipo de alteración, ¿no? Y es una fase 2 que se lleva a cabo en Europa. Nos hablaron de ello en Edimburgo cuando estuvimos en el ENCALS, en la reunión de investigación europea de ELA. Y bueno, pues lo único que os dice, o sea, la pregunta es ¿qué opinión tengo yo de este ensayo? Insisto. Voy a ser lo más claro y franco posible. Repito mis palabras previas. Ante un ensayo clínico, yo me pongo de rodillas. Es decir, me parece la mejor herramienta que tenemos para tomar decisiones sobre si algo es bueno o no para los pacientes. No de ELA, de cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué opinión tengo yo sobre este ensayo? Pues que es una maravilla, como todos los ensayos clínicos. Punto. Ahora, si la pregunta no es esa en realidad, no es cuál es mi opinión sobre el ensayo, sobre la existencia del ensayo, sino si yo creo que este ensayo va a ser efectivo, ¿no? Que suele ser la pregunta que hacéis normalmente para que nos mojemos. Bueno, pues cuando un ensayo es tan directo, esto es lo que he intentado explicaros en la primera parte. Los ensayos clínicos normalmente se hacen sobre pacientes de ELA en general, pero las causas de la enfermedad son muy variadas, como he dicho, muy variadas y hoy conocidas
hay más de 50 causas distintas y quedan por conocer muchas más. Bien. Si mezclamos a todos los pacientes en un ensayo clínico, lo más probable es que ese ensayo clínico no sea efectivo, que es lo que suele ocurrir en todos los ensayos clínicos. Ahora, si hacemos una selección de pacientes, como es el caso, pacientes que tienen la expansión en el hexanucleótido en el gen C9orf72. Solo esos pacientes. Y nosotros utilizamos un compuesto que va a intervenir directamente sobre esa variación, sobre esa alteración genética. Y no sobre otro lugar. Bueno, pues entonces, siendo un ensayo tan dirigido, la probabilidad de que ese ensayo finalmente sea positivo es mucho más elevada que en los otros casos en los que se prueba algo sobre un grupo de pacientes, ¿no? Que es como intentar matar moscas a cañonazos. No, no, no. En este ensayo lo que estamos intentando hacer es afinar, lo que se está intentando hacer, perdón por hablar en primera persona, lo que se está intentando hacer es afinar lo más posible e intentar contrarrestar las características concretas que cumplen todos y cada uno de los pacientes en los que se va a intervenir. No tiene nada que ver, ¿no? Hola. Hola. Alberto, Sí. soy Sole de Soria. ¡Hombre! Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy peor. ¿Se te ve el vídeo? Porque yo ahora mismo no lo veo. No, es que no tengo vídeo puesto. Ah, vaya, qué pena. Vale, vale. Bueno, que estoy peor, pero estoy bien. Me alegro. Se te oye bastante bien. Sí, yo estoy... Vosotros, como estáis al fresquito en Soria, seguro que estáis mucho mejor que el resto. Estoy por las nubes de ánimo, estoy muy bien. Muy Además, perdonad los demás, llevo 3 días que estoy todo el rato hablando de ELA en la prensa, hoy en la televisión. Estoy aquí dando a conocer la enfermedad en Soria. O sea, que te has hecho famosa, ya te piden autógrafos y todo por la calle. Bueno, me para la gente por la calle, sí. ¿Ves? Y está bien, yo lo que quiero es que se conozca que esto existe. No, que te quería bien. comentar que yo estoy con el Tofersen, que he empezado con el Tofersen, que Sí. para mi problema de mi gen, eso iba bien. Yo ya no me acuerdo cómo se llama lo de la alteración genética que tengo. La superóxido dismutasa son Y alteraciones en el gen que codifica por una proteína que se llama superóxido dismutasa, que entiendo que os sonará chino, pero es un nombre. Sí. Pues eso, que he empezado con el Tofersen y el otro día me dijo la neuróloga que hay buenas noticias sobre el Tofersen, como que está dando algún resultado así más claro. Así es que estoy de acuerdo con todo lo que dices de un estudio clínico, que eso es, pues eso, para ponerse de rodillas y a dar alabanzas, y que hay que tener mucha paciencia. Y solo quería comentar eso, que a mí me dijo la neuróloga, primero, que no me hiciera falsas expectativas, que fuera realista y que tuviera paciencia. Y son cosas que tengo. Y Bueno, pues, tú lo que pasa es que además has entrado, esto vamos a intentar explicarlo, Sole, si no te importa, sí. has entrado en una fase en la que ya el ensayo clínico ha terminado. El ensayo clínico de Tofersen fue negativo, en el sentido, no se ha aprobado el fármaco, ¿vale? Es un poco, a ti te pasa un poco parecido a lo que les ha ocurrido a los pacientes canadienses con el... uy, no me sale ahora el nombre del fármaco. El Abrizol o algo así que se llama, ¿no? Sí, Abriciol, Algo así es. Sí. algo así. Bueno, te pasa algo parecido, porque el ensayo clínico terminó. Los resultados del ensayo clínico son de cogerlos con pinzas, porque se ha observado cierta diferencia en las personas que tomaban el fármaco frente a las que no, pero tan pequeña que no se puede considerar que sea un fármaco útil para la enfermedad, ¿no? Pero la compañía, puesto que los efectos secundarios son muy bajos, la compañía ha conseguido poder dar este fármaco de manera abierta a pacientes que tengan mutaciones en este gen, y sobre todo por una razón, porque los pacientes en los que entraron dentro del ensayo clínico tenían una progresión muy rápida, ¿vale? O sea, decidieron realizar el ensayo clínico en pacientes con progresión rápida para observar si esa progresión se ralentizaba o no de manera sencilla durante menos
en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Es más fácil ver si en un año una persona que tiene progresión rápida tiene una progresión más lenta, que si una persona tiene una progresión muy lenta, vas a tenerla pues muy lenta también, porque no va a ser mucho más lenta, ¿no? Bueno, pues la compañía convenció a las enfermedades, se llama Biogen la compañía, no sé si lo sabéis todos, convenció a las autoridades sanitarias para que les dejaran continuar a lo mejor habéis leído la palabra, en inglés es OLE, OLE, es como OLE, es Open Label Extension, que quiere decir que va a haber una continuación del ensayo, pero de forma abierta a todos los pacientes de ELA, que tengan estas mutaciones, por supuesto. Entonces, hoy en día, en todos los países desarrollados, España, todos los países de Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, se está utilizando este fármaco en todos los pacientes que tengan mutaciones en este gen. ¿Vale? Que es tu caso, Sole. Sí. Esto es para observar si en todos estos pacientes, y ya teniendo un grupo más grande de pacientes, para observar si el efecto sobre vosotros es el esperado, el real, el que se había observado poquito en el ensayo que duró un año, y entonces el efecto era muy pequeño, a ver si a largo plazo ese efecto es, bueno, igual de pequeño o más grande o mejor o lo que sea. Entonces estáis en un periodo observacional, ¿no? Que es un poco, insisto, lo mismo que les pasa ahora a todos los pacientes de Canadá con el ambriozol, perdón, no me acuerdo cómo se llama. ¿Vale? Entonces, lo importante es que ahora, de hecho, estamos intentando unirnos todos los grupos de investigación de España para que los pacientes como tú, Sole, que estáis tomando este fármaco, os realicemos un seguimiento similar y los resultados de ese seguimiento puedan constatar al final para observar realmente si el fármaco es positivo, que se siga utilizando o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso te ha dicho tu neuróloga que paciencia y precaución. No sabemos realmente cuál va a ser el efecto que tiene en ti. Esperemos, por supuesto, que no tenga ningún efecto secundario, pero no está tan claro, o sea, no podemos agarrarnos a un clavo ardiendo diciendo, por supuesto, que se va a ralentizar la enfermedad en tu caso y vas a mejorar. No lo sabemos. Estás en fase de observación. ¿De acuerdo? Sí, pero siempre es mejor eso que nada. Bueno, siempre es mejor, sobre todo viniendo de lo que venimos, que Claro. es de un ensayo previo en el que se ha observado ya algo. Con lo cual, esperamos que por lo menos ese algo, ese pequeño beneficio que se había observado, aunque sea muy pequeñito, también ocurra en todos los pacientes que habéis empezado a tomar este fármaco ahora. ¿Me explico? Con lo cual es positivo, claro que sí. ¿Y si sirve para aprender? Aunque no sirva para mí, pero sirve para otra Sirve persona. para aprender para todos. Por eso es Lo estupendo. más importante. Por eso sirve para aprender. Que es la única manera de Por avanzar. eso, participar en ensayos clínicos es bueno por muchas razones. Primero, porque genera esperanza, porque una persona cuando está participando en un ensayo clínico puede pensar que va a tener efecto sobre su enfermedad y va a mejorar, genera esperanza, que es lo más importante de todo. Sí. Segundo, porque es bueno para todos, porque va a mejorar el conocimiento de la enfermedad para todo el mundo, no solamente para los pacientes de ELA, para toda la humanidad, porque de todos los ensayos clínicos y de todas las enfermedades se aprende. Sí, sí. Y a veces eso, estás estudiando una y te sale algo que te sirve para otra. Eso es, sí, sí. Claro. Estamos hartos de ver cómo un fármaco que se está utilizando en Alzheimer, pues es probado en ELA, y que el de ELA, el Riluzole, se ha probado en Alzheimer y se ha probado en Parkinson, y así todo el rato, porque son enfermedades pues, que comparten características sin lugar a dudas, ¿no? Como es el caso, el hecho de que se degeneran las neuronas, diferentes tipos de neuronas, pero se degeneran y se producen acúmulos proteicos, acúmulos como de pelotitas, como de piedrecitas, acúmulos proteicos en el interior de las células. Y esto ocurre en las tres enfermedades
exactamente igual. Entonces, lo que se pruebe en una es positivo para la otra. Pero vamos, es positivo en general para toda la humanidad que entendamos cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso central, ¿no? Así que es bueno para todos. Bueno, pues muchas gracias. A ti. No. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. Vale, bueno, para no dejarlo más, yo soy el responsable de la parte de genética, del diagnóstico genético, y como acabo de ver preguntas también en el chat, pues quería contestar. Y bueno, comentaros que yo soy doctor en genética, llevo ya 8 años trabajando con Alberto y soy el encargado de hacer el diagnóstico genético de prácticamente toda la Comunidad de Madrid, seguro, y de parte del resto de España. Quiero contestar directamente las preguntas que me habéis hecho en el chat. Esperanza, por ejemplo. No sé tu apellido por el chat, o sea, no lo sé. He buscado, en lo que has puesto la pregunta, he buscado ya a las esperanzas que tenía del Gregorio Marañón del último año. Tengo 2 esperanzas, las 2 están hechas en un mes. Una me llegó el 13 de mayo y el 28 de junio estaban ya los resultados comunicados al Marañón. Eso del año pasado, y de este año me llegó una muestra el 8 de marzo de otra esperanza y el 8 de abril estaba Esperanza Cecilia. Tengo los resultados ya. Ah, mira, Esperanza Cecilia, tengo tus resultados comunicados al Marañón desde el 28 de junio del año pasado. Me llegó la muestra el 13 de mayo y en un mes y medio estaban realizados los estudios de C9 ORF72 y de SOT1. Y además, como tengo, o sea, en nuestra base de datos tenemos puesta la fecha en la que está informado, o sea, que se envía el informe a vuestro médico de referencia. En este caso tengo apuntado que era Catalina, la doctora Catalina Álvarez. Su nombre no me acuerdo nunca cómo es, pero... Entonces, los resultados están hechos desde hace un año. Irene Catalina. Eso, Irene Catalina Álvarez. Los resultados están comunicados desde hace un año. Falta una semana para un año. No sé si es que no habéis tenido consulta con esta médico o no sé si queréis preguntarme algo. Pues problema Marañón, sí, o sea, yo te podría decir, o sea, ante toda esta gente, no, o sea, de todos vosotros no te puedo decir tus resultados, si no deberías decirlo yo porque al final no soy el médico, el que tiene que hacer el comunicado de los resultados es el médico, pero vamos, lo tengo delante de mí ahora mismo. Ya no sé, no te puedo decir nada, o sea, estoy leyendo tus comentarios y no te puedo decir nada. Me apunto ahora mismo que escribo al Marañón, les reenvío otra vez tus resultados y les digo que he hablado contigo hoy por el Día Internacional de la ELA y que se pongan en contacto contigo si quieren. Vamos, yo ahí ya no puedo hacer mucho más. Esto es lo que te puedo decir, que no tardo nada en mandar un email y me comunico con ellos a través de email siempre. Bueno, respecto a esto, Esperanza, entiendo que estás escuchando todo esto, ¿no? Sí, porque me está contestando mientras en el chat. No sé si es que no puedes hablar o... Vale. Ahora estás en el Carlos III, tratada por agente del Carlos III. Vale, pues entonces probablemente Yolanda, la enfermera del Carlos III, se pone en contacto con nosotros muchas veces para pedirnos estudios que se han realizado en otros hospitales. Y claro, desgraciadamente en la Comunidad de Madrid, no ocurre en otras comunidades autónomas como Andalucía, no compartimos los datos entre hospitales. No tenemos la misma base de datos, esto es un horror, con lo cual, bueno, pues o se envía de manera específica o no. No me valen. No te preocupes si no puedes hablar. No, es poco menos que imposible. Se tarda muchísimo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se le está oyendo en este momento. Y creo que no es una intervención. No sé. Bueno, como te decía Esperanza, muy probablemente en el Carlos III nos tengan que pedir el resultado. Yolanda
Cada vez que nos lo pide, se lo mandamos inmediatamente. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, y lo importante de todo, es que tengáis en cuenta qué significa la genética en esta enfermedad. La genética no nos da ningún dato, en general, así a grandes rasgos. Hoy en día, y teniendo en cuenta que empieza a haber tratamientos para algunas características genéticas de la enfermedad, puede ser interesante que todo el mundo que tiene ELA se realice esos estudios genéticos para los que puede haber tratamiento de cara a un futuro próximo, desde luego, para la superóxido dismutasa y para C9 o RF72, dos palabras que os sonarán a chino, pero de las que hemos hablado ya varias veces a lo largo de este rato. Eso podría ser interesante, pero en realidad, si una persona, o sea, si yo me hago, yo me hago el estudio genético de ELA y sale negativo, no quiere decir que no vaya a tener nunca la enfermedad. ¿De acuerdo? No sé si esto lo entendéis. Un estudio genético negativo no significa ni que sí ni que no. Y al revés, una persona que tiene ELA, como tú, Cecilia, o Esperanza, perdón, como tú, que tiene ELA, se hace el estudio genético y si no tienes familiares directos con ELA, es decir, repito, hermanos, padres e hijos de primer grado o abuelos, tíos, sobrinos y nietos. Que es raro tener nietos con ELA, insisto, teniendo ELA. Solamente en ese caso los primos ni siquiera nos valdrían los primos, pero bueno, si tienes un primo sería sospechoso. Solamente en ese caso podemos asegurar que tienes una característica genética que es la que produce la enfermedad, pero en el resto de los casos no. Es decir, que un estudio negativo, un estudio genético negativo en una persona que tiene ELA no quiere decir nada tampoco. Y en esto a veces las personas que están realizando vuestro seguimiento, los neurólogos, os confunden al daros la información. Entonces esto es muy importante que lo sepáis. Un estudio positivo en mí, que no tengo ELA, no significa que la vaya a tener. Un estudio negativo tampoco significa que no la vaya a tener. Un estudio positivo en alguien que sí tiene la enfermedad, sí es cierto que relaciona esa característica genética con la enfermedad. Pero un estudio negativo en alguien que tiene la enfermedad no quiere decir nada tampoco. ¿Vale? No sé si lo habéis entendido. Pero esto es muy importante, es fundamental que lo entendáis. La genética no te va a dar una característica vital en la enfermedad. Solamente en el caso de que estos fármacos, como Tofersen, el fármaco que está tomando Soledad, nuestra amiga de Soria, lo puedas tomar porque tienes una característica genética concreta, que es o alteraciones del gen superóxido dismutasa, SOD1, o alteraciones del gen C9 o RF72. Entonces, nosotros desde el laboratorio lo que llevamos ya varios años promoviendo es realizar estos dos estudios, pero solamente esos dos estudios, no el resto de estudios genéticos, esos dos estudios a todos los pacientes de ELA de España, que no se realiza, pero nosotros es lo que promovemos y lo que realizamos a todas las muestras de pacientes que nos llegan. Y por supuesto los informamos. ¿De acuerdo? Espero que esto os haya aclarado un poco más sobre la enfermedad. Pero cualquier duda genética que tengáis, poneros en contacto con nosotros e intentad resolverla, porque eso es muy importante. Resolver las dudas genéticas resuelve muchas dudas de todo tu entorno familiar. Y eso es fundamental, porque ya no es solamente tu enfermedad, sino la enfermedad que está sufriendo el resto de tu familia. Así que, cuando queráis, el correo electrónico, nuestro correo electrónico es ELA, ¿vale? ELA, h12o.es. ELA, hospital12deoctubre.es. ELA, h12o.es. Muy bien. Gracias, Dani. Vale. Yo quería contestar también, ya que como lo he hecho con Esperanza, a Angie. Igual he visto tus estudios. También los he realizado yo, vamos. Se estudió en tu caso, se estudió TARDP, FUS, SOD1 y C9 o RF72. Los 4 genes
que engloban el gran porcentaje de pacientes positivos. O sea, dentro de los positivos, de los que tienen una causa genética encontrada, los 4 genes más prevalentes, se estudiaron. Yo lo que tengo que apuntado en nuestra base de datos es que no tienes antecedentes familiares y por lo tanto, en principio solo se te debería haber estudiado a nivel de servicio, se te estudia C9 y SOT1. En tu caso incluimos otros 2 genes más que son muy raros, a un 1,5%, 2% de los casos entre familiares esporádicos, como mucho, y no se ha estudiado nada más. O sea, son los 4 genes que el 70% de los casos, entre todos, el 70% de los casos se tienen ahí en esos 4. No se hace nada más. O sea, no es que vayas a tener una mutación sí o sí. Ya lo ha explicado Alberto. No es que haya un gen que no funciona en tu caso. Probablemente todos los genes estén bien y ahí no esté la causa original. Pues tus hijos, es que me está, por si acaso alguien no lo lee, ha preguntado por sus hijos. Si no se tiene una causa genética encontrada en el paciente, no tiene sentido realizar un estudio presintomático en los hijos o el resto de familiares. O sea, si yo no tengo una causa genética, ¿qué voy a estudiar a mi hijo? No lo sé. O sea, no podría decidirme por qué estudiar a mi hijo. Otra cosa es que yo tenga una causa genética y entonces quiera que mis hijos, quiera saber si mis hijos tienen esa causa genética también. ¿Me he explicado? No sé si me he explicado, si se me entiende. O sea, no podemos inventarnos una causa que encontrar en los hijos. No sé si es que ahora con esa pregunta quieres... Ah, vale. Digo, no sé si es que a lo mejor algún hijo tuyo ha tenido algo de síntomas o... Digo, si eso ya es así, habría que modificar un poco. Y bueno, cualquier pregunta a nivel genético, bueno, Alberto os puede contestar, yo os puedo contestar y Jesús, que para eso está también aquí. Sí. Disculpar. Y bueno, por contaros un poco así por encima, los estudios genéticos que se hacen a todos los pacientes. A ver, ¿por qué en cada paciente no se estudian más genes? Vale, bueno, por si alguien no ha leído lo de Esperanza, me pregunta por qué en cada paciente no se estudian más genes, aunque sea con investigación. Lo primero, nuestro hospital, que somos centro de referencia de genética, de diagnóstico genético en ELA y también en demencia frontotemporal, no recibimos nada de dinero, nada, 0, a nivel de hospital. El hospital no nos da ni un céntimo y sí que estamos como servicio de diagnóstico genético de la ELA para el hospital. O sea, ellos ofrecen nuestros servicios, pero no nos dan ni un céntimo, ni un euro, ni nos pagan a nosotros. Bueno. Espera, no te lances tanto. Lo que quiere decir Dani, que a lo mejor lo vais a malinterpretar, por supuesto que el hospital nos da dinero y mucho. El laboratorio está dentro del hospital y su mantenimiento pertenece al hospital. Mi salario es del hospital, en fin. Sí. Vamos a ver. Lo que sí es cierto es que no pertenece a la cartera de servicios del hospital de manera directa. De manera indirecta sí, porque nosotros mediante los proyectos de investigación que realizamos mantenemos el seguimiento y el estudio molecular y genético de todos los pacientes de ELA que nos llegan, ¿vale? Mediante las subvenciones que conseguimos para el desarrollo de proyectos de investigación. Entonces, lo llevamos haciendo 20 años así y hasta ahora el hospital no ha dado el paso, que es a lo que se refiere el Dani, de invertir dinero de manera directa, no a través de proyectos de investigación, sino de manera directa para el estudio de estos, el estudio genético de los pacientes con ELA. Como cada vez somos un centro de referencia mayor, esperamos que en breve, que en estos años, ocurra y el hospital se implique de manera más directa. Pero por supuesto que recibimos dinero del hospital. Sí, bueno.
No hay que interpretar, no hay que malinterpretar estas palabras, por favor. No. Hacemos, o sea, el hospital, digamos que cubre los gastos mínimos, pero si queremos aumentar la profundidad de otros genes, como nos preguntaba Esperanza, por ejemplo, todo el genoma o todo el exoma, eso ya tenemos que hacerlo con nuestro dinero de proyectos de investigación. O sea, el hospital, digamos que, por decirlo de alguna manera, cubre lo básico, los 2 genes más prevalentes. ¿No? Algo así, más correcto. Y aún así también para ampliar un poco la respuesta a la pregunta que ha hecho Esperanza, ¿por qué en cada paciente no se estudian más genes aunque sea como investigación? Por supuesto que lo hacemos. Claro que lo hacemos. Nosotros estamos desarrollando proyectos de investigación en genética de manera continuada. En nuestras 2 líneas de investigación desarrollamos proyectos de investigación todo el rato, en genética y en biomarcadores. Y todo el rato, a todos los pacientes, todas las personas que habéis firmado un consentimiento informado y que habéis decidido participar en estas investigaciones, continuamos profundizando en la investigación y estudiando más genes de cada persona. De manera continuada, siempre. Lo que pasa es que esto ya es investigación pura y dura y esa información, en principio, a no ser que influyera sobre vuestra vida de alguna forma, no se va a dar de manera directa como un informe clínico a los pacientes, porque ya está en la parte de investigación, no son resultados de asistencia clínica, ¿no? Y ahora que ha entrado Jesús, que ya por fin ha podido entrar, que estaba en la consulta, a lo mejor, bueno, seguro que os puede decir un montón de cosas relacionadas con los ensayos clínicos y con esto también, por supuesto. Sí, y la última pregunta del chat también la puede contestar Jesús bastante mejor que... Era la de si alguien que tiene historia familiar de ELA puede hacer un estudio genético. En general, yo diría que si hay una historia familiar de ELA y alguien entonces está en riesgo de tener una ELA porque hay un aumento de incidencia de esa enfermedad en esa familia, lo primero que, antes de hacer un estudio genético, lo primero que hay que ver es si se ha hecho el estudio genético a alguno de esas personas afectas y por tanto sabemos qué alteración genética corre en esa familia. A veces ocurre que tenemos personas con aumento de incidencia en la familia en el que no hemos sido capaces de detectar ninguna variante genética en aquellas personas que incluso tienen la enfermedad. Y por tanto, si no hay una variante genética asociada a esa enfermedad, no hay estudio genético que podamos hacer. La otra parte es si existe ya un estudio genético hecho y sabemos qué variante genética corre en esa familia que aumenta el riesgo de poder desarrollar la enfermedad, sí que se puede hacer un estudio en algún familiar en riesgo de haber recibido esa variante genética. La única diferencia es que ahora mismo esa información no va a modificar prácticamente nada la situación del individuo. Es decir, si es positivo, no le va a decir si va a tener la enfermedad, ni cuándo, ni cómo, ni qué ritmo. Es decir, esa información ahí no aparece. Y si es negativo, como decíamos, tampoco le dice que no vaya a tener una enfermedad porque el 90% de las enfermedades aparecen en personas que no tienen ninguna variante genética. Y por tanto, esa información de alguna manera no va a dar ningún otro dato más, ningún cambio de estilo de vida, digamos. Es decir, por tanto, la vida o las recomendaciones para su vida van a ser las mismas. Haz una vida normal, evita los tóxicos y muévete y disfruta, entre comillas, y no habría ninguna otra cosa más. Es verdad que ahora se está empezando a evaluar en algún caso de variantes SOD1 la posibilidad de hacer ensayos terapéuticos en individuos que sean portadores y que antes de que empiecen con la enfermedad, digamos, entonces con una búsqueda de biomarcadores. Entonces, en algún caso concreto, de alguna variante concreta de SOD1, sí que se puede evaluar si esa posibilidad tendría un interés, fundamentalmente para participar en ensayos clínicos, digamos, que sería más que otra cosa. Porque hoy en día todavía esos datos, el saber o no implica nada más. Y en general, pues las personas, una vez que conocen esto, pues en general no tienen más
razón para hacerse un estudio genético si están asintomáticos. Es importante mantenerse en contacto con nosotros y que sepan que ante cualquier duda, ante cualquier problema, pues les evaluamos, les vemos y miramos si hay que hacer alguna cosa más. No sé si eso ha respondido a la cuestión. Sí, dice Maribel que ¿a qué te refieres con los tóxicos? Tengo que decir que yo le diría que no fume, que no ingiera alcohol más de no sé cuántos, o sea, es decir, los tóxicos generales, que no se meta drogas, que esas cosas, que si no aspire el humo del incendio de Zamora, es decir, o sea, digamos, serían las recomendaciones generales que daríamos a la población general. No hay una recomendación diferente, digamos, a ese sentido. Muy bien. Seguro que tenéis más preguntas desde el punto de vista clínico, pero también como está Laura con nosotros, es la otra parte de el otro brazo de la investigación de nuestro laboratorio. Ella está realizando fundamentalmente, desarrollando la línea de estudios en biomarcadores, ¿no? Y seguro que os puede contar, bueno, personalmente alguna cosa sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Estudios en necropsias de pacientes, muchos pacientes que, bueno, pues han llegado al final, han decidido donar su cerebro y su médula espinal a un banco de cerebros que hay fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, hay otros bancos de cerebros también, en Vallecas, en la Fundación 100, es un sitio de investigación en neurodegeneración, en Alzheimer y en Parkinson y ELA, muy potente, y gracias a este banco de cerebros nosotros hemos accedido a muestras del mismo para poder hacer estudios concretos en ellos, ¿no? Y por ejemplo esto nos lo puede contar, bueno, o lo que desee sobre la línea de biomarcadores nos puede contar algunas cosas, Laura. ¿Se me escucha? Sí. Pues como ha contado Alberto, gracias a los donantes que han donado este tejido, hemos podido estudiar la disposición de algunas proteínas, moléculas en el cerebro de esos pacientes. Entonces nos permite relacionar eso con la enfermedad y aparte pues tenemos varios datos clínicos que también podríamos relacionar, como el tipo de inicio o si tenían otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y luego aparte, un poco por ver el medir el avance de la enfermedad, lo que hemos hecho en otros estudios es recoger a los pacientes muestras seriadas cada 4 meses, en las que medimos cómo los genes se expresan en cierta manera para poder relacionarlo con un avance rápido, un avance lento o más características clínicas. Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos en líneas generales. Creo que no sé si falta algo, Alberto. No, bueno, las muestras seriadas Sí. son ¿de qué tipo? Bueno, son muestras de sangre de las que luego nosotros extraemos el tipo celular que nos interesa o nos quedamos con la muestra de plasma. Y esa recogida de muestra también la hacemos con fecha de diagnóstico para poder ver si, un poco lo que ha comentado Alberto antes, de una molécula que nos permita realizar un diagnóstico o un biomarcador realmente como creo que has dicho el colesterol, ¿no? No me Sí, el acuerdo. colesterol y Sí, las enfermedades eso es. cardiovasculares, sí. Eso es. Sería el colesterol de la ELA, ¿no? Es un Sí. poco lo que estamos intentando buscar. Sí, es muy sencillo participar en este tipo de estudios porque la muestra que tomamos es sangre y es bueno, pues muy fácil de obtener y se puede obtener en varios momentos del progreso de la enfermedad y por eso lo hacemos así. Intentamos obtener una muestra cada 3 o cada 6 meses a lo largo del progreso de 1 año o 2 años de la ELA en cada paciente. Pues fenomenal. No sé, ¿había alguna pregunta más de tipo clínico o alguna pregunta que habían enviado a vuestro correo a la asociación? A ver, nos dicen qué pensáis de la reciente noticia acerca de la galardonada Ana Martínez por el descubrimiento de un compuesto con potencial para proteger esas neuronas que dejan de funcionar. Eso es lo que nos preguntan.
Sí, a mí me parece... La pregunta otra vez, repítemela otra vez, que me he estado un poco despistado. ¿Qué pensáis de la noticia acerca de la galardonada Ana Martínez por el descubrimiento de un compuesto con potencial para proteger esas neuronas que dejan de funcionar? O sea, me parece sensacional. Es verdad que a lo largo de estos últimos años están saliendo muchos mecanismos que sabemos que están participando en la enfermedad, y es verdad que algunos mecanismos probablemente son más iniciales y otros mecanismos son más añadidos en el curso de la enfermedad, pero cualquier este tipo de mecanismos pues son relevantes en el inicio y probablemente en algunos más en la propagación o en la progresión de la enfermedad. Y por tanto, las moléculas que luego detectamos que pueden modificar algunos de esos mecanismos que hemos visto que participan en la enfermedad, desde luego son muy interesantes porque son la forma de conseguir modificar ese mecanismo y confirmar si modificando ese mecanismo que hemos detectado realmente modificamos el curso de la enfermedad. Es verdad que a veces a lo largo de todos estos años han hecho muchos ensayos con distintas moléculas, unas que ya estaban en el mercado y que tenían la ventaja de que conocíamos sus efectos secundarios y por tanto simplemente era aprovecharnos que sabíamos una función o un efecto que podía incidir en la enfermedad para ver si efectivamente era útil. Las moléculas nuevas tienen un poquito de una trayectoria un poquito más lenta. Por un lado, están más dirigidas al mecanismo que queremos modificar. La inconveniente que tiene es que a veces primero hay que confirmar que no tienen un efecto malo en algún otro sistema y por tanto hay que llevar una serie de desarrollo primero en animales y en humanos de control de saber de que no vamos a hacer un daño, digamos, y que esa molécula llega a donde queremos que llegue, que hace el efecto que queremos y que no hace daño en otro sentido para poder hacer una prueba realmente si cambia el ritmo de la enfermedad. Y para mí pues fenomenal porque cuanto más moléculas tengamos de ese sentido, y yo soy en ese aspecto optimista porque van dirigidas cada vez mejor dirigidas a los mecanismos que sabemos que están funcionando, que están afectando a las neuromotoras, pues probablemente vamos a conseguir alguna otra molécula que modifica el curso de la enfermedad y por tanto ahí van los caminos y creo que probablemente pronto tendremos más moléculas que podamos añadir para modificar el curso de la enfermedad. Sí, yo quería añadir un poco para poner un poco en contexto esta noticia, porque como todas las noticias, pues a veces nos quedamos con el titular, ¿no? En primer lugar, darle la enhorabuena a nuestra compañera Ana Martínez por haber conseguido este premio, ¿no? Que es un premio de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio. Es bueno para todos porque se da a conocer la ELA de una manera más directa, ¿no? Este premio pues, ha dado habitualmente a fármacos que intervienen en enfermedades como el cáncer, ¿no? Fundamentalmente, y alguna vez a unas otras enfermedades neurodegenerativas. Es la primera vez que ocurre en España con la ELA, lo cual es una buena noticia para todos porque significa que la investigación directa sobre terapias y fármacos en esta enfermedad en nuestro país también tiene bastante que decir. Por otro lado, deciros que el grupo de Ana Martínez, para situarnos, se encuentra en el Centro de Investigaciones Biomédicas. Es un edificio que está en la Complutense, bueno, pegado a la Complutense, y que pertenece al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas. En estos últimos 4 años, Ana Martínez ha dirigido una red de investigación subvencionada por la Comunidad de Madrid a la cual hemos pertenecido nosotros como laboratorio, ¿no? Éramos un laboratorio de la Universidad Autónoma, otro de la Universidad Complutense, nosotros en el Hospital 12 de Octubre, 2 laboratorios del Centro de Investigaciones Biomédicas y otro laboratorio del CSIC. Entre todos hemos estado intentando desarrollar modelos celulares extraídos directamente de sangre de pacientes y también modelos celulares procedentes de biopsias de piel también de pacientes. Y gracias a esto, el grupo de Ana Martínez y otro grupo de la Facultad de Farmacia
de la Universidad Complutense que desarrollan fármacos. Ellos son grupos de estudio de química orgánica, de lo que es la parte más básica de la química. Desarrollan fármacos que podrían tener un efecto sobre lo que acaba de comentar Jesús, ¿no? Vías que conocemos que intervienen en la neurodegeneración en la ELA. Entonces, durante estos 4 años hemos estado probando estos modelos celulares que hemos desarrollado entre todos, con los fármacos de los 2 laboratorios, del CIB y del laboratorio de la Facultad de Farmacia de la Complutense. Y bueno, pues ha habido unos resultados interesantes en los modelos celulares con uno de los fármacos, que evidentemente previo a su estudio estaban patentados por parte del laboratorio de Ana Martínez, y entonces promete que de cara al futuro se podrían desarrollar ensayos clínicos con este fármaco, con lo cual la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio del Ministerio de Economía ha decidido premiar al laboratorio de Ana por esta patente y por el desarrollo de los estudios que hemos realizado en esta red en común. Y bueno, esperemos que en el futuro, en un futuro próximo, se consiga que alguna industria farmacéutica se implique en la investigación más en profundidad de este fármaco y se pueda realizar un ensayo clínico primero en fase 1 para probar su toxicidad, como ha dicho Jesús, y luego en fase 2 para probar su efecto sobre los pacientes en diferentes dosis. Entonces, esta es un poco hablar un poco más de lo que es el titular, ¿no? Que el titular es Ana Martínez ha conseguido un premio. Bueno, pues un poco por situarlo un poco más y que sepáis, bueno, pues el esfuerzo que supone, porque este tipo de fármacos llevan experimentando con ellos, os he de decir, nosotros conocemos al grupo de Ana Martínez hace como 15 años y llevan experimentando con ellos 15 años, ¿no? Hasta ahora no se ha podido observar un efecto directo sobre un modelo celular de pacientes con ELA. Y ahora hay que continuar otra serie de años hasta que se puedan desarrollar estos ensayos, ¿no? Entonces, es un poco poner en contexto qué significa esta noticia, que espero que os aclare un poco esa pregunta, ¿vale? Seguro que hay alguna pregunta más por parte de los pacientes. Ah, bueno, acaban de poner una... Sí, no, a ver. Ah, no, Dani, vale. Dani estaba contestando. Ah, bueno, Angie, porque Angie pregunta cada cuánto se reúnen a nivel mundial para que la investigación avance. Bueno, ya te he contestado, Dani, diciendo que tenemos reuniones físicamente, ¿no? Los diferentes científicos y sobre todo todos los clínicos, todos los neurólogos fundamentalmente interesados en esta enfermedad a lo largo y ancho del mundo. Hay 2 reuniones que nos atañen a nosotros fundamentalmente, pero hay un montón más, la primera es un congreso mundial, un congreso internacional que organiza la asociación inglesa, la Asociación de Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte, se llama así. Lo organizan ellos en algún lugar del mundo, ¿no? Por ejemplo, este año que viene va a ser online. Los 2 años previos también ha sido online, pero normalmente es en alguna ciudad de Estados Unidos o de Europa. A veces ha sido también en Australia. Este congreso internacional nos junta a todos, a toda la comunidad científica y clínica de ELA de todo el mundo. Y es muy bueno porque en él nos ponemos cara, se desarrollan colaboraciones, es donde en uno de los foros más importantes donde se empiezan a gestar los ensayos clínicos internacionales, en los que, como os he dicho, se requiere una colaboración internacional de muchos países y de muchos centros clínicos para poder desarrollar esos ensayos, y es el más grande de todos. Existe otro en Europa que acabamos de tener hace 2 semanas en Edimburgo, concretamente esta vez. El año que viene es en Barcelona, por primera vez en España. Y este
perdón, el que os he dicho antes, el que organiza la asociación de ELA inglesa, la MNDA, MNDA, para que lo busquéis en internet. Este se realiza siempre en diciembre y suele coincidir con el puente de diciembre que tenemos en España, el de la Inmaculada. Y el otro, el ENCALS, el europeo, se realiza a finales del mes de mayo o durante el mes de junio, siempre previo a lo que es la fecha de hoy, al Día Mundial de la ELA. En el europeo es una reunión también internacional de carácter un poco más humilde, por decirlo de alguna forma, que el internacional mundial, el de diciembre, pero estos últimos años está cogiendo mucha potencia porque se han desarrollado dos consorcios muy importantes. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellos. Uno se llama el proyecto MINE. En inglés, mine significa mina, minería, y es como intentar estudiar como en una mina en profundidad la enfermedad, ¿no? Es un proyecto liderado por un grupo por el grupo de Holanda, del doctor Leonard van der Berg, que intenta estudiar la genética en profundidad de 15.000 pacientes con ELA en todo el mundo, obviamente, porque esto requiere muchísimo dinero, pero muchísimo dinero es una barbaridad de dinero y requiere muchos pacientes, ¿no? Llegar a 15.000 pacientes pues requiere la intervención de todos los países europeos, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Se acaba de incorporar China, se han empezado a incorporar algunos países árabes, Turquía, y pretende entender en profundidad cuáles son las características genéticas de la enfermedad, pero no de esos pacientes que tienen la enfermedad hereditaria porque tienen otras personas en su familia con ELA, los que llamamos ELA familiar, no. Las características genéticas de la ELA esporádica. ¿Por qué? Podría influir la ELA, la genética, en el desarrollo de la enfermedad. Lo que os he dicho al principio, factores de riesgo que den lugar a la enfermedad. Y este proyecto se ha vuelto tan potente y requiere tanto dinero y tanto esfuerzo por parte de todos los países que ha pasado a ser uno de los centros científicos de la enfermedad en el mundo. Por lo tanto, las reuniones que se realizan en Europa, en el ENCALS, que se llama, la que hemos tenido en Edimburgo, es tan importante. Y por otro lado, se está desarrollando otro consorcio que se llama TRICALS, es TRICALS. Try viene de trials, en inglés trials significa ensayo, ¿no? Ensayo clínico. Y CALS procedente de la palabra ALS, ELA en inglés. Es decir, el desarrollo de ensayos clínicos en ELA, TRICALS, TRICALS, lo podéis buscar en internet. Este consorcio, que también es internacional y que une a empresas farmacéuticas, a laboratorios de investigación y sobre todo a centros clínicos como el Hospital 12 de Octubre de toda Europa, aunque ya se están empezando a introducir en el consorcio laboratorios y centros de otras partes del mundo, no solamente europeos. Lo que pretende es desarrollar ensayos clínicos, pero que no tengan que estar directamente subvencionados por una empresa farmacéutica en concreto, sino que a lo mejor nosotros o el ejemplo que acabamos de poner de el compuesto que tiene patentado el grupo de la doctora Ana Martínez en el CSIC, quiere desarrollar un ensayo clínico y no encuentra una empresa concreta para desarrollarlo. Entonces, TRICALS, este consorcio que es, como os digo, europeo, lo que va a favorecer es conseguir los medios fundamentalmente económicos, pero también científicos y clínicos para poder desarrollar estos ensayos de manera más rápida y natural en Europa. Entonces, esto hace que estos dos consorcios sean tan potentes, estén empezando a coger tanta potencia, que esta reunión europea está empezando a ser una de las más importantes del mundo en ELA. Si bien es cierto que igual que tenemos una reunión europea en ELA en junio, existen dos reuniones muy importantes en Estados Unidos a lo largo del año, ¿no? Una por parte de todos los centros de investigación y centros clínicos de la parte este de Estados Unidos, los que están más cerca, por decirlo de alguna forma, de Washington y de Nueva York, y por otro lado,
los del oeste, los que se encuentran más cerca de San Francisco, en general en California. Y ellos también realizan, que en las reuniones en las que nosotros ya participamos de forma indirecta, bueno, pues nos enteramos de los resultados que hacen, pero no asistimos a esas reuniones, igual que ellos no asisten al ENCALS, a la europea, pero que se comparte mucha información y mucha colaboración entre todos, ¿no? Y luego hay más, luego hay un montón más. Nosotros realizamos reuniones dentro de España, a veces realizamos reuniones entre países mediterráneos, ¿no? Entre Portugal, España, Italia, etcétera. En fin, hay multitud de reuniones en las que intentamos desarrollar, sobre todo, proyectos de colaboración, porque, como os he dicho, la colaboración internacional, debido a las características de la enfermedad, ya que es de tan baja frecuencia, por eso volvemos a repetir la palabra que se considera legislativamente una enfermedad rara, es básica la colaboración internacional para desarrollar cualquier estudio de investigación en ensayo clínico. Bueno, espero que esta pequeña información también aclare cómo nos movemos internacionalmente los científicos y los neurólogos para el desarrollo de la investigación en esta enfermedad. Y bueno, pues seguimos con cualquier comentario o pregunta por parte de quien desee. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna consulta? Parece que no. A lo mejor, como llevamos hora y media, ya hay un poco de saturación de información, ¿no? Ha escrito Esperanza. No sé si lo podéis leer. Sí. No. Antes de finalizar la reunión, dadnos un mensaje esperanzador que se quede resonando en nuestro cerebro en un día como hoy. Genial, Esperanza, porque es justo antes de terminar lo que le iba a decir, a proponer al doctor Esteban, que él sabe perfectamente, bueno, es probablemente una de las personas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que más sabe sobre esta enfermedad y que más nos puede guiar sobre cómo se va a desarrollar la investigación en esta enfermedad en el futuro, ¿no? Entonces, sí que puede ser un mensaje fantástico que nos dé él para finalizar la reunión. Sí. Desde el punto de vista eso, terapéutico, quizás es la parte más necesitada, digamos, al final, digamos, a donde tiene que repercutir todos los hallazgos que tenemos de conocimiento del proceso, pues la verdad es que están saliendo noticias que son muy esperanzadoras. Desde el punto de vista de fármacos, creo que se ha comentado en que Canadá acaba de aprobar un fármaco, es verdad que lo ha aprobado de una manera muy condicional, debido a que el ensayo fase 2, que era un ensayo un poco limitado, sí que mostraba rasgos de que podía haber un efecto beneficioso. Es verdad que ese rasgo, los mismos investigadores decían que, bueno, porque la forma de medir ese efecto beneficioso se mide de varias maneras y había salido una determinación que daba datos positivos, el resto de determinaciones no lo confirmaban y por eso estaba un poquito en espera de completar un ensayo fase 3 que está ya en marcha y que por tanto todo está en marcha para ver si ese producto tiene realmente una eficacia en modificar el curso de la enfermedad, pero de alguna manera sí que ya hay datos que sugieren que pueden ser positivos. La otra cosa buena es que, parecido a este producto, existen otros muchos productos con resultados muy prometedores en estudios más pequeños que se están haciendo ya y que están en marcha, estudios fase 3. Incluso con el fármaco aprobado en Japón y en Estados Unidos, que en Europa no está aprobado porque los datos que tiene son limitados y no claramente favorables, pero sí que potencialmente favorables, también ya está en marcha y muy avanzado el estudio fase 3 de otro producto y encima con una administración mucho más sencilla que la que está aprobada. Es decir, que yo creo que sí que tenemos varios productos con datos preliminares muy positivos sin llegarlo a confirmar, pero que probablemente alguno de ellos, y si no varios,
van a tener resultados positivos finales a lo largo de probablemente el final de este año, el año que viene. Incluso en los estudios de tipo genético, de esas variantes genéticas que son mucho menos frecuentes, pero que están también allí, las padecen las personas, y en España también tenemos familias asociadas a este tipo de variantes, pues también existen ya datos que se están reminando, pero que sí que parece que esos tratamientos que modifican esa expresión de esos genes están interfiriendo en el ritmo de progresión de la enfermedad, y por tanto tenemos un campo abierto de posibles tratamientos en breve que probablemente las tengamos disponibles. Y por tanto yo creo que ahí soy optimista después de tantos años que hemos tenido sin encontrar un nuevo producto que realmente añadiese algo al Riluzol, que es el único producto que tenemos farmacológico que modifica el curso, porque sí que tenemos otros productos que modifican el curso de la enfermedad, que son el apoyo ventilatorio, el apoyo digestivo, el seguimiento en unidades especializadas, que se ha visto que también eso ha mejorado el pronóstico de las personas con esta enfermedad de manera también importante. Así que yo soy optimista en que lo único que pasa es que es verdad que cuando uno decía optimista dice que será la semana que viene. Lamentablemente la semana que viene probablemente no, pero sí que probablemente a lo largo de este año y el que viene yo sí que soy optimista que probablemente tengamos la posibilidad de utilizar un nuevo producto. El que está aprobado en Canadá con muchas limitaciones, ya digo, porque el fondo está un poco, los datos no son tan para meter en el mano del fuego, pero también una ventaja es que si eso se confirma con el estudio que ya está en marcha, probablemente va a llegar a los hospitales de una manera mucho más rápida, porque es un producto que ya se conoce, digamos, no es un producto de nueva creación que hay que fabricarlo luego a expensas, o sea, es decir, que sería más a lo mejor un poquito más complejo. Así que yo creo que ahí sí que vamos a tener nuevos mecanismos. Pues sí. En fin, nosotros somos los más optimistas, de hecho, y por eso nos dedicamos a esto, ¿no? A intentar entender y mejorar el progreso de la enfermedad y entenderlo lo mejor posible para no dar palos de ciego y sobre todo ser muy rigurosos a la hora de decidir si un tratamiento es bueno para los pacientes o no. Y para eso, bueno, como hemos dicho, siempre debemos fiarnos absolutamente de cualquier ensayo clínico que se realice y tener mucha paciencia para esperar a cuáles son los resultados, ¿no? A veces las titulares de los medios de comunicación nos confunden. Los propios periodistas no es que lo hagan con mala intención, lo hacen con la mejor intención para intentar difundir la información sobre esta enfermedad. Pero si nos quedamos con el titular, pues sobre todo emocionalmente nos puede alterar la vida porque pensamos que hay resultados mucho más adelantados de lo que suelen estar realmente los estudios de investigación. Entonces, bueno, pues hemos intentado aclarar un poquito en este aspecto con esta charla y cuando queráis podemos tener charlas similares y poder volver a contrarrestar y contestar cualquier pregunta y cualquier duda que tengáis. Igualmente os podéis poner en contacto con nosotros de manera directa cuando deseéis. Muchas gracias por las buenas explicaciones que nos habéis dado y ha sido, pues eso, un placer aprender con vosotros. El placer es nuestro por poder compartir el tiempo con vosotros. Que sigáis trabajando tan bien y siendo tan humanos. Que os vaya muy bien. Adiós. Muchas gracias. Ha sido todo un lujazo, a todo el equipo. Muchas gracias. Como siempre, se agradece vuestra colaboración y nada, también a todos los pacientes que están ahí escuchando también y participando. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias a vosotros y disculpar que no haya podido conectar antes. Sin problema. Bueno, pues si os parece, cerramos la sesión, finalizamos y nada. Agradeceros de nuevo a todos. Muchas gracias. Simplemente entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.